Estamos ya en la recta final de esta serie que hemos titulado ADN, esto es lo que somos. Durante estas semanas hemos visto aquello que es importante, lo que es prioridad para esta comunidad cristiana. Y lo primero que nosotros dijimos es que debemos de avanzar juntos hacia una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. En el transcurso de mi vida, el Señor me ha permitido conocer a varios presidentes, varios ministros y varios alcaldes de la ciudad donde yo vivía allá en Guatemala. Me he sentado con ellos, me he tomado un café con ellos, hemos participado de reuniones de varias horas junto con ellos. Pero yo no puedo decir después de eso que yo conozco personalmente a ninguna de estas personas. Es difícil, es distinto decir que uno conoce a una persona que haberse sentado con ella de vez en cuando. Es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. No es un asunto de vez en cuando yo oigo algo de Dios y yo conozco del Señor. Dios nos invita a que tengamos una relación personal, que Él nos llame amigos, dice su palabra. También nosotros hemos dicho que nosotros debemos avanzar juntos hacia una verdadera comunión entre hermanos. Y es que la iglesia es eso, es comunión. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una familia. La iglesia es un edificio formado por cada uno de nosotros. Hoy como iglesia, en reunión, en comunión, por ejemplo, juntos partimos el pan. Esa es la palabra que nos gusta decir, juntos, en comunión, porque no somos islas, hemos repetido varias veces, no somos elementos, somos el cuerpo de Dios, somos la familia de Dios. Y por último, la semana pasada empezamos a tocar ya este tema, que avanzamos juntos hacia la restauración de la historia de nuestra comunidad. Dios nos ha dejado, dijimos la semana pasada, la tarea de convertir a otras personas, de convertirlas en discípulos, de anunciar el evangelio de Cristo Jesús a todas las demás personas. Pero dijimos que no solo es asunto de hablar, sino también de mostrar con nuestra vida cómo nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. E invitamos a otros a que se unan para que juntos Cristo Jesús transforme sus vidas y puedan anunciar a otros lo mismo. Es integral. No puedo decir yo solamente, lo voy a hacer con mi testimonio y alguien que diga yo lo voy a hacer con mi boca. Tiene que ser íntegro. Nuestra vida, nuestra boca debe hablar del evangelio de Cristo Jesús. Por cierto, si usted no pudo escuchar el sermón de la semana pasada, puede buscarlo allá en YouTube y, como ya les dijo Denis, compartirlo con otras personas. Para continuar en esta semana, vamos a leer un pasaje bastante interesante en Isaías 58, versos del 1 al 12, y yo les voy a invitar a que sigan la lectura. Isaías 58, versos del 1 al 12, y dice así la palabra de Dios. Grita a voz en cuello y sin descanso. Levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo. Denuncia el pecado de la casa de Jacob. Dice que me busca todos los días y que quieren conocer mis caminos como si fuera gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos. Dicen que quieren acercarse a mí y me preguntan, ¿qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta, dice Dios, que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchada en lo alto, no ayunen como hoy en día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día aflijan su cuerpo, que inclinen la cabeza como un junco y que se acuesten sobre el cicilio y la ceniza? ¿A eso le llaman ustedes ayuno y día agradable del Señor? Más bien, el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se pongan en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con el que tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia.
Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de medio tu yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta mañana porque podemos abrir tu palabra y al abrirla confiamos en que la promesa del Espíritu Santo, que es nuestro Señor y nuestro Maestro, nos enseñará aquellas cosas que tú has preparado para nosotros. Te pedimos, Padre, que ilumines nuestra mente, que comprendamos tu palabra y que al salir de acá nos atrevamos a vivir por tu palabra. Y yo te ruego, Padre, por mí, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. El libro de Isaías es un libro, es impresionante y es muy importante en el canon de la Biblia. Aunque no es el primer libro de los profetas que fue escrito, sí es el primero en el canon de los libros de los profetas. Si ustedes van a la Biblia y empiezan a leer todo el listado de libros, el primer libro de los profetas que aparece es Isaías. Y su importancia continuó durante toda la época de nuestro Señor Jesucristo. Isaías es el libro más citado por todos los escritores del Nuevo Testamento. El doctor Samuel Pagán dice que Isaías es citado más de 590 veces en el Nuevo Testamento y es citado en 23 de los 27 libros del mismo Nuevo Testamento. Y es que hay razones de sobra. El libro de Isaías muestra abundantemente a Dios y esa faceta hermosa de Dios, de su persona, que interviene a cada momento para salvar a su pueblo en medio de todas las circunstancias de la vida. Sean estas causas naturales, partes de la vida, o aquellas en las que nos vemos inmersos debido a nuestros propios desaciertos y nuestros propios pecados. Esta característica de Dios, de su inmensa misericordia, es reconocida por el salmista en el Salmo 103, cuando él dice: el Señor perdona todas tus maldades, el Señor sana todas tus dolencias, el Señor te rescata de la muerte, te colma de favores y de misericordia, el Señor te sacia con los mejores alimentos para que renueves tus fuerzas como el águila, el Señor imparte justicia y defiende a todos los que sufren por violencia, el Señor es misericordioso, el Señor es clemente, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, no nos reprende todo el tiempo, ni tampoco para siempre nos guarda rencor. No nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. Tan alta como los cielos sobre la tierra, así es su misericordia con los que le honran. Tan lejos como está el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras rebeliones. El Señor se compadece de todos los que le honran con la misma compasión que el Padre tiene por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Ese es nuestro Dios. Esa es una buena figura, un buen retrato de nuestro Dios. Dios es justo, Dios es misericordioso. Esa vocación de Dios no es una novedad, no apareció de repente. Desde el inicio, en el libro de Génesis, en la historia de Adán y Eva, vemos a esos rasgos de Dios, y en la historia de toda la pareja vemos a cada rato nosotros la misericordia de Dios que Él tuvo con ellos a pesar de su pecado, y seguimos viendo su carácter justo y misericordioso reflejado en toda la Biblia hasta llegar al libro de Apocalipsis, en donde nosotros entendemos que su amor y su justicia se van a establecer por siempre. Esa es parte de nuestra esperanza en Cristo Jesús, que algún día, dice Apocalipsis, el dolor va a desaparecer, la guerra va a desaparecer, la muerte, la injusticia, por fin serán quitadas de este mundo. Ahora, en la mente de los hebreos, en la mente de los judíos, la cosmovisión, la forma en que ellos veían la vida, ellos tenían algo claro. Si tú te portas bien,
entonces el favor va a estar de Dios, el favor de Dios va a estar siempre contigo. Pero si tú te portas mal, entonces el favor de Dios no va a estar contigo. Ellos no tenían ninguna duda al respecto de ellos. Para ellos, el dicho aquel que tenemos del que hace la paga es cierto. Pero esa forma de ver la vida a veces causa problemas porque no siempre la ecuación cuadra. Por esa cosmovisión, por esa forma de ver la vida, era lo que los amigos de Job le decían a Job. Si Job le estaba yendo mal, era porque Job había pecado. Punto. No hay otra explicación, así tenía que ser. Por esa misma mente alguien puede pensar, es que de plano aquí en Tampa nos portamos bien y por eso el huracán se fue de lejos de nosotros, pero ahí en Fort Myers son una locura y por eso pasó en medio de ellos. No puede hacer ese pensamiento correcto siempre. Y por eso cuando leemos el capítulo 58 de Isaías, vemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba perplejo. ¿Por qué? ¿Por qué les estaba yendo mal? Se preguntaban ellos, si nosotros estamos haciendo las cosas bien. Desde su perspectiva, desde la forma en que ellos miraban la vida, todo lo estaban haciendo bien. Miren qué es lo que pasa. El pueblo de Israel había desarrollado varias prácticas religiosas y entre de esas prácticas religiosas estaba el ayuno. Habían meses del año que ellos ayunaban 4 días seguidos. Yo a veces no aguanto ni 2 tiempos seguidos de aguantarme el hambre. Ellos se pasaban 4 días seguidos en pleno ayuno. Y el ayuno no era solamente abstenerse total o parcialmente de alguna comida. ¿Ves que ahora hacemos ayuno de pan, ayuno de carne, ayuno de frijoles, ayuno de lo que sea, ¿verdad? Pero no, en su tiempo el ayuno podía ser hasta completo. Es decir, ni agua ni pan por un buen tiempo. Pero no solo era eso. Tenían otros elementos que le agregaban al ayuno. Algunas veces se vestían de silicio. ¿Y qué era esto? No, era simplemente agarraban la ropa más incómoda, de pelo de cabra negro y se lo ponían por dentro para que todo el día les estuviera picando el cuerpo. Eso evolucionó tanto que en las épocas más modernas el silicio era una cadena de metal que se amarraban acá y que se la jalaban y les sangraba aquí, era para que tuvieran ellos la molestia en su cuerpo durante todo ese tiempo. Y no era suficiente, se sentaban sobre ceniza y agarraban las cenizas y se las echaban encima de la cabeza. De manera que para ellos el ayuno se convertía en una señal clara, externa, pública, que todo el mundo se diera cuenta de que ellos tenían dolor, de que ellos estaban arrepentidos. El ayuno era una práctica normal en el pueblo de Israel. Por ejemplo, Moisés, él ayunó por 40 días. El rey David también ayunó y ayunó cuando él se sentía mal. El profeta Elías ayunó, la reina Esther ayunó, Daniel ayunó, Ana ayunó. En el Nuevo Testamento Jesús ayunó, Pablo ayunó. Nosotros podemos ver un montón de veces en la Biblia cuántas personas ayunaban. Repito, el ayuno tenía como objetivo afligir el alma. Era una forma externa de mostrar congruencia. Era un acto externo de lo que sucedía adentro en el corazón. Era una forma de decirle a Dios, Papá, Señor, estoy afligido. Ayúdame, interviene ya de una vez. Haz algo, por favor, porque me siento mal. A veces se ayunaba como un acto de tristeza por haber perdido un ser querido. Por eso vemos al rey David ayunando cuando se sentía muy triste por los pecados que él había cometido. O cuando su hijo se estaba muriendo, entonces decidió ayunar para ver si Dios le permitía que su hijo recuperara la salud. Por esa misma razón nosotros vemos a Esdras ayunando para pedirle a Dios que lo ayude para protegerlos mientras ellos regresaban del exilio. Por eso el pueblo de Israel ayunaba durante el día de la expiación para buscar la misericordia de Dios, que Dios los perdonara. Y por eso es que ellos hacían el ayuno. Entonces los israelitas, este grupo de israelitas al que Elías le estaba hablando, se preguntaban perplejos, ¿por qué ayunamos si no nos haces caso? ¿Qué sentido tiene que hagamos algún ayuno si tú no nos escuchas? ¿Para qué afligimos nuestro cuerpo si tú no te das ni por enterado? El grito no parece falso. El grito de ellos parece genuino en todos lados. Ellos no podían entender por qué ante sus demostraciones visibles de su piedad religiosa, el Señor permanecía en silencio y no respondía. Es como que si Dios no tomara en cuenta el esfuerzo del pueblo que está haciendo todo lo posible por tener una vida religiosa correcta. Tremendo problema, la verdad. Hay momentos en que nuestras expectativas de Dios no se cumplen.
Hemos tomado por fin la decisión de venir a la iglesia, de portarnos bien, de asistir a todas las actividades que nosotros podemos. Tratamos de cantar, ponemos atención a los sermones, asentimos con inteligencia a lo que nos están diciendo, decimos amén, participamos de la alabanza, nos estamos portando mejor como hemos intentado en tanto tiempo, y aún así yo sigo oyendo una frase que muchas veces se repite: hoy que estoy más cerca de Dios, parece que a Él no le importa, porque todo me sigue saliendo mal. El pueblo de Israel estaba tratando de vivir bajo la expectativa de lo que se esperaba de ellos. Cumplían todos los preceptos religiosos, aún más que al pie de la letra, pero parece que a Dios eso no le importaba, no le impresionaba o no le interesaba. Antes de continuar, yo no quiero acusarlos a ustedes, no quiero que se sientan como que me está hablando a mí, o tampoco quiero meter a Dios en encasillarlo, porque recuérdense lo que dice el sabio en Eclesiastés: en este mundo lleno de pecado, en este mundo que está tan desordenado en el que nosotros vivimos, hay muchas personas malas que reciben paga como que si fueran personas buenas, y también hay muchas personas buenas que son tratadas como que si fueran personas malas. Así es este mundo en el que nosotros estamos. Pero aquí el problema es otro. Evidentemente el pueblo de Israel estaba cumpliendo con todas las prácticas de su religión, y por eso estaban perplejos, porque a pesar de todo lo que ellos hacían, parecía que Dios no miraba lo que ellos hacían, y si miraba, Dios no estaba prestando atención o no le importaba, y por eso Dios no respondía nada de lo que el pueblo pedía. Al contrario, Dios tenía una acusación hacia el pueblo, y la acusación no tenía que ver con el ayuno, no tenía que ver con las prácticas religiosas, tenía que ver contra la desconexión de su práctica religiosa y la vida que ellos estaban llevando. Es decir, su vida religiosa parecía correcta, estaban haciendo todo lo que tenían que hacer, pero estaba desconectada con su vida real, con la vida que sucedía afuera del templo. El pueblo de Israel al que profeta Isaías le estaba hablando era un pueblo, como ya dijimos muchas veces, que cumplía con toda la ortodoxia religiosa, pero había olvidado algo que era igual de apremiante, igual de importante: una vida que reflejara a ese Dios que es justo, lleno de misericordia y lleno de amor. Isaías está explicando lo que luego el propio nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. Les dijo: de nada sirve vivir una vida religiosa ceremonial perfecta si no se manifiesta en nuestra vida diaria en actos de justicia, en actos de amor y en actos de misericordia. Actos que deben reflejar el carácter de Dios, vidas que manifiesten con sus actos que les importan las mismas cosas que le importan a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dijo lo mismo cuando estaba hablando sobre el juicio final, y las palabras que utilizó el Señor Jesucristo fueron bien duras, bien serias. Jesucristo dijo así: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles, porque yo tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y ellos a su vez le preguntaron: Señor, ¿y cuándo nosotros te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed, o forastero, desnudo o enfermo? ¿O cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos? Y él les responderá: de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. La vida cristiana debe ser una vida congruente. No podemos ser santos dentro de las paredes de este templo que decimos que amamos, y de este templo que decimos que es donde está el Señor Dios Todopoderoso, que es justo y misericordioso, pero cuando salimos de estos muros somos personas carentes de justicia, que tratamos mal a las demás personas, personas que no tienen misericordia, personas que no tienen amor. Es más, una vida religiosa así, donde somos perfectos aquí dentro del culto, a Dios le molesta. Es más, dice, la aborrece. En el mismo libro de Isaías, pero en el capítulo 1, en el versos del 11 al 20, ya Él los había reprendido, Dios los había reprendido de esta manera.
¿Para qué me sirven sus sacrificios?, les dice Dios al pueblo de Israel. ¿Para qué me sirven tantos sacrificios? Estoy harto de los holocaustos de carneros. Estoy harto de la grasa de animales gordos. No me agrada la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando ustedes vienen a presentarse delante de mí, ¿quién les pide que traigan todo esto o que pisoteen mis atrios? No me traigan ofrendas inútiles. El incienso me repugna. No soporto la luna nueva, ni el día de reposo, ni las reuniones que convocas. Sus fiestas solemnes me son inicuas. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes son para mí una carga insoportable. Cuando ustedes tiendan las manos hacia mí, yo las voy a apartar de ustedes mis ojos. Y cuando multipliquen sus oraciones, yo no voy a oír nada, pues ustedes tienen las manos llenas de sangre. La vida religiosa que se circunscribe, que se encierra solamente al templo, a la reunión, al culto, pero que no se manifiesta afuera en nuestra vida diaria, en actos de amor, de justicia, no tiene sentido. Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, lo dijo de esta manera: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Ahora, ante esta situación existe un polo opuesto, existe lo contrario de lo que también nosotros tenemos que huir. Porque es fácil decir en nuestra mente: oh, ya entendí. A Dios no le interesan estas cosas de estar viniendo a la iglesia, no le interesa todo eso de cantar, eso de oír sermones no tiene sentido. Lo que a Él le interesa es que seamos buenos seres humanos, que nos apoyamos y que vivamos bien. Así que a eso me voy a dedicar, voy a ser buena persona, voy a ayudar a todo el que pueda. Pero hay que tener cuidado, porque no podemos nosotros pretender sustituir nuestra relación con Dios con altruismo o con activismo social. Tampoco ese es el camino. Ya Pablo lo dijo de esta manera: de nada sirve repartir todos mis bienes, ni darle todo mi cuerpo a los pobres y entregar mi cuerpo para que sea quemado si me falta lo que es mejor. La pregunta entonces es: ¿cuál es el camino correcto? ¿Cómo se supone que nosotros debemos caminar? Cuando Dios se interpela a Israel, les dice: aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Pero oigan a continuación lo que Él está diciendo: vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán a ser blancos como la lana. Cuando Jesús reprendía a los fariseos, les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto sin dejar de hacer aquello. Cuando los apóstoles estaban enfrentando el problema de que ya no tenían tiempo para predicar y servir las mesas de las viudas, ellos no se preguntaron qué debían de hacer, si servimos la mesa o servimos a las viudas. Esa no era una opción. Lo que ellos tenían que hacer es hacer las dos cosas, porque no es una o es la otra. Ambas cosas son esenciales, son parte de la misma moneda. Pablo lo dejó bien claro en Efesios 2:10. Dijo: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados, sido nuevas personas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Las obras sin comunión con Dios son solo eso, son actos vacíos que no tienen valor alguno delante de Dios. Pero la vida cristiana que no refleje el amor, la misericordia y la justicia de Dios realmente no es vida cristiana. Una tiene que ir a la par de la otra. El camino es uno y solamente uno. Quien se encuentra con el Dios de justicia, quien se encuentra con el Dios de misericordia, con el Dios de amor, se convierte en un agente de justicia, de misericordia y amor de Dios. Cuando venimos a encontrarnos de verdad con nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra vida se convierte en algo que refleja lo que le importa a Dios. Esa es la verdadera vida religiosa, esa es la verdadera vida cristiana.
Empieza cuando somos encontrados por el amor de Dios, cuando por fin le decimos: Señor, soy pecador, te necesito, perdona mis pecados. Ahí arranca nuestra vida cristiana, pero continúa inevitablemente. Esa palabra es muy importante, inevitablemente, cuando en respuesta al amor recibido por Dios, que nos perdonó de nuestros pecados, entonces nosotros convertimos nuestra vida también para que sea en servicio de las demás personas. ¿Por qué esto de servir a las demás personas? ¿Por qué es tan importante eso? Porque este mundo caído en el que nosotros vivimos, porque este mundo en el que nosotros estamos está lleno de injusticias que esclavizan al hombre, que lo matan de hambre y que lo desnudan por completo. En este mundo hay hambre, en este mundo hay dolor, en este mundo hay injusticia, en este mundo hay tráfico humano, hay prostitución, hay alcoholismo, hay drogas, hay delincuencia, hay niños sin hogar, hay racismo, hay abuso físico, hay depresión, hay soledad, hay huracanes. Lo que ustedes pongan enfrente de nosotros, este solo es un pequeño ejemplo de lo que es este mundo metido en medio del pecado, de lo que el pecado ha causado en este mundo que vivimos. Y nosotros, la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, tenemos algo que hacer. No nos podemos quedar con las manos abajo. Como iglesia tenemos un llamado, un acto que nosotros debemos de cumplir. Por eso es que aquí tratamos de decir que avanzamos juntos hacia la transformación de la historia de nuestra comunidad. Porque como iglesia que nosotros somos, repito, nosotros somos la iglesia, no nos podemos quedar impávidos ante el dolor, ante la falta de amor y ante la falta de justicia que hay en este mundo. Debemos aprender a levantar nuestras voces, pero también tenemos que aprender a remangarnos las mangas y hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús, a bajarse del pedestal que tenía en el cielo y venir a morar en medio de nosotros. Ese es el camino que nosotros tenemos que caminar. Pero de la misma manera en que la práctica religiosa no se puede deslindar de esos actos de amor y la misericordia, así de esa misma manera el verdadero anuncio del evangelio es integral. Anunciamos a Cristo Jesús, que murió y resucitó para rescatarnos del pecado, y al mismo tiempo mostramos un estilo de vida que busca la implantación de la justicia, de la misericordia y del amor en todo lugar donde nosotros estamos. ¿Y saben qué? Cuando empezamos a vivir ese tipo de vida, entonces las cosas cambian. Eso que el pueblo de Israel estaba esperando como respuesta, de ver a Dios en medio de ellos, cuando empezamos a vivir esa vida, las cosas cambian. Y si compartes tu pan, dice al final, con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. La prioridad no somos nosotros. La prioridad es la luz de Dios mostrándose alrededor de nosotros. Y entonces vuelve a repetir el Señor: yo te guiaré siempre. Y en tiempos de sequía, yo satisfaré tu sed. Y yo voy a infundirte nuevas fuerzas a tus huesos. Y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. ¿Vemos cómo es el camino? La vida cristiana es íntegra. Venimos aquí a adorar a nuestro Dios, venimos aquí a servir a nuestro Dios, venimos aquí a adorar a nuestro Dios. Eso es esencial, eso es necesario. Pero salimos allá afuera a servir a las personas que necesitan también de Cristo Jesús. ¿Aceptamos ese reto? Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Gracias, Padre Santo, te damos en esta mañana porque hemos escuchado tu palabra. Que al escucharla nuestro corazón cambie, que nuestra vida entienda esto, que no solamente es venir aquí al canto, a oír una palabra, a dar alguna ofrenda, sino que nuestra vida continúa allá afuera, y allá afuera debe verse el amor, la justicia y la misericordia tuya a través de nosotros. Qué gran oportunidad la que tenemos ahorita en medio de esta tormenta, para que cada uno de nosotros podamos hacer ministerio donde estamos. Hay gente alrededor nuestro que ha sufrido, que tiene necesidades por culpa de esto. Tenemos algún conocido que está en necesidad. Que nuestras manos no se queden caídas, sino que nos levantemos a tratar de ayudar a las otras personas que tienen necesidad. Necesidad de ti, necesidad de un techo, necesidad de un pan. Padre, que podamos hacerlo siempre de esa manera. Eso es lo que tú esperas de nosotros: misericordia, justicia y fe.
lo hacemos todo y lo agradecemos en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.